Un saludo a todos. Vamos a comenzar este tema, este momento de reflexión, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El día de hoy quiero compartirles un tema que me parece muy importante, sobre todo en este camino que estamos haciendo de la Iglesia, que el Papa Francisco nos ha invitado a comenzar un camino sinodal, o más que comenzar, retomarlo, recuperarlo. Porque, como decía San Juan Crisóstomo, ¿verdad? El nombre de la iglesia es sínodo, sinodalidad. Y para esto es muy importante recuperar la ministerialidad en la iglesia. Pero para comprender la ministerialidad de la iglesia, quisiera que nos enfocáramos en uno de los documentos del Concilio Vaticano II, que es la Constitución Dogmática Lumen Gentium, que habla sobre la iglesia. Y me parece muy importante redescubrir, recuperar la teología del pueblo de Dios. Hubo algunos debates en si la teología era la de la comunión o del pueblo de Dios, pero siguiendo a Dario Vitali, él hace toda una explicación de cómo es que la teología del Vaticano II, del Lumen Gentium especialmente, es la teología de pueblo de Dios. Y esto lo podemos ver desde el análisis de la estructura del texto, desde los capítulos. La Constitución Lumen Gentium está conformada por 8 capítulos, los cuales forman un quiasmo. ¿Qué significa esto? Un quiasmo es cuando, por ejemplo, en un poema coincide el primer verso con el último, el segundo con el penúltimo y así sucesivamente. En este caso, así es la estructura de Lumen Gentium. Son 8 capítulos que se los titula así. Primer capítulo se llama Misterio de la Iglesia. Segundo capítulo, Pueblo de Dios. Tercer capítulo, Constitución jerárquica de la Iglesia, en particular el episcopado. Cuarto capítulo, los laicos. Quinto capítulo, la universal vocación a la santidad. Sexto capítulo, los religiosos. Séptimo capítulo, índole escatológica de la Iglesia. Y octavo capítulo, la Virgen María en la vida y en la misión de la Iglesia. Entonces, ¿cómo se relacionan estos capítulos? Primero, el primer capítulo, Misterio de la Iglesia, que recupera Vaticano II. Hasta la teología anterior a Vaticano II se enfocaba más sobre los aspectos visibles de la Iglesia. Es decir, se consideraba más a profundidad el aspecto sociológico, jurídico, administrativo de la Iglesia. De hecho, la imagen de iglesia que se tenía era la de sociedad perfecta. Por lo tanto, la teología se encauzaba más en los aspectos jurídicos, cómo la iglesia se conformaba como una especie de Estado. Vaticano II, entonces vean cómo lo primero que pone es recuperar el origen de la iglesia. ¿Y cuál es el origen de la iglesia? El origen de la iglesia está en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Si ustedes van a leer ese capítulo, así lo dirá. La iglesia tiene su origen en el Padre, porque es deseo de Dios que todos los hombres se salven y que lleguen al conocimiento de la verdad. Y por ello Dios Padre la ha preparado en el pueblo de Israel. La iglesia también procede del Hijo, porque la iglesia ha sido constituida por Cristo en todo su misterio pascual, que abarca desde su encarnación hasta su muerte y resurrección. Entonces, respecto a la teología anterior, Vaticano II ya no se detiene a buscar el momento preciso jurídico institucional de la iglesia, que para algunos era el momento en que Jesús le dice a Pedro: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. O para otros, no sé, el momento de Pentecostés, sino que realmente Cristo constituye la iglesia con su encarnación, pasión, muerte y resurrección. Y por lo tanto,
esta iglesia es constituida su cuerpo. Por ello, para Vaticano II, el momento simbólico, más que jurídico institucional, sino más bien simbólico, es el momento de la cruz. Ahí Cristo lleva a plenitud esta constitución de la iglesia. Porque en el momento de estar en la cruz, cuando es traspasado su costado, brota sangre y agua, símbolo del bautismo y de la Eucaristía, que son los sacramentos principales de nuestra fe que nos dan la nueva vida en Cristo. Y la iglesia brota o tiene su origen en el Espíritu Santo, que es, ahí Vaticano II dice, quien la anima, quien la hace progresar, quien la vivifica, quien la santifica, quien la regenera. Entonces, todo este encuadre, Vaticano II dice, entonces si su origen está en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, dice en el número 1. Entonces la iglesia es sacramento universal de salvación. Es decir, sacramento podemos entenderlo como en una realidad descubrir la presencia de otro. Entonces, si la iglesia es sacramento universal, quiere decir que el elemento visible, que somos todos los cristianos, estamos llamados a manifestar en nuestra vida esa realidad más profunda que es Dios mismo. Es el Espíritu Santo, porque eso es el lugar, la iglesia es el lugar donde habita el Espíritu. Entonces es manifestar por la acción del Espíritu a Cristo, para que contemplando a Cristo los hombres reconozcan a Dios como su Padre. Y entonces, fíjense cómo este primer capítulo entonces tiene referencia con el octavo, que es la Virgen María. Porque la Virgen María es imagen de la iglesia. Porque ella es quien ha mostrado a Cristo en su humanidad. Ella es quien lo ha dado a luz, dejándose guiar por la acción del Espíritu Santo. Pero luego viene un segundo capítulo, que es el capítulo Pueblo de Dios. Ahora, el Vaticano II, o Lumen Gentium, comenzará a meditar en el aspecto histórico de la iglesia, en el aspecto visible. Cómo se conforma esta iglesia. Entonces se conforma como pueblo de Dios. Y es muy interesante, que es lo que quiero profundizar con ustedes, cómo es que se constituye este pueblo, cómo se manifiesta, cuál es el perfil de este pueblo. Pero lo primero que hay que destacar en este capítulo es que Vaticano II ahora comienza no por lo que nos hace diferentes en la iglesia, sino por aquello que nos hace ser iguales, es decir, parte del bautismo. Que el bautismo es quien nos ha otorgado la mayor dignidad fuera de la cual no hay otra, es decir, la dignidad de ser hijos de Dios. Pero entonces, si este pueblo está en camino en la historia, ahora digamos que no camina en la plenitud, más bien camina hacia la plenitud. Y por eso tiene relación con el capítulo 7, que es la índole escatológica de la iglesia. La iglesia que camina hacia la plenitud, hacia la Jerusalén celestial, donde seremos un solo pastor y un solo rebaño. Que no es un ideal, es más bien nuestra realidad. Hacia allá caminamos, hacia la plenitud. ¿Y cuál es esa plenitud? Entonces tiene relación con el capítulo que habla sobre la vocación, la universal vocación a la santidad. Ahora, como dice San Pablo, vemos como tras un velo. Entonces veremos tal cual es cuando lleguemos a la presencia del Señor. Y entonces este es el camino que está recorriendo la iglesia, el camino hacia la santidad, que va entre luces y sombras, entre el pecado y la necesidad de purificación. Y por lo tanto, la pregunta que nos hacemos, bueno, la iglesia proviene del Padre y del Hijo, que tiene su imagen en María. La iglesia históricamente es un pueblo constituido que camina hacia la plenitud,
es decir, hacia la plenitud de la santidad. Pero ¿quiénes conforman este pueblo? Entonces vienen los siguientes capítulos, que es el capítulo 3, el capítulo 4 y el capítulo 6. Constitución jerárquica de la iglesia, especialmente el episcopado, es decir, la vocación del ministerio sacerdotal, los laicos y los religiosos. Por eso podemos concluir que la teología del Vaticano II es la teología del pueblo de Dios. Entonces, ya decir pueblo de Dios nos habla de la doble dimensión de la iglesia, que se le dice que es una estructura teándrica, ¿verdad? Una iglesia que tiene dos dimensiones, una humana y divina. Y como ya lo dijimos, la parte divina es justamente, procede del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso es sacramento universal de salvación. Entonces, ¿cuál es la base, lo que sustenta el que la iglesia sea sacramento? El mismo Vaticano II, en el número 8, concluye: esto se sustenta con la no débil analogía del Verbo encarnado. Es decir, así como Cristo se ha unido a la humanidad y la humanidad ha sido el órgano vivo por el cual Cristo ha llevado a cabo la salvación, así ahora la iglesia es el órgano vivo e instrumento por el cual el Espíritu Santo continúa la obra redentora de Cristo. Por eso la iglesia en esta constitución se le llama Lumen Gentium, es decir, luz de las gentes. Fíjense que aquí nos da un aporte a nuestra vida espiritual. Porque cuando pensamos testimonio de vida, ordinariamente pensamos que tiene que ser la coherencia entre lo que pienso y lo que hago. Pero a mi parecer, a veces esto lleva un peligro o un riesgo, que es el peligro en el que cayeron, por ejemplo, los fariseos, que se mostraban muy coherentes. ¿Recuerdan ese momento en el que el fariseo y el publicano están en el templo, ¿verdad? Y el fariseo, ¿qué dice? Señor, mira, yo soy muy bueno, cumplo con los mandamientos, cumplo con el ayuno, cumplo con el sábado, casi le dice, hasta me sales debiendo. En cambio, el publicano dice, apiádate de mí, Señor, que soy pecador. La coherencia, o pensarle al testimonio solamente como coherencia entre lo que digo y lo que hago, el peligro es hacernos incluso soberbios. Porque entonces el que se manifiesta soy yo. Yo soy el que se manifiesta. Miren, ¿verdad? Por eso Jesús frecuentemente a los fariseos les decía, les encanta andar ustedes en las plazas, que los vean y que los alaben, porque ustedes son los que se manifiestan. En cambio, si somos sacramento, no soy yo el que se manifiesta, sino que es la acción de Dios, la acción del Espíritu Santo que se manifiesta en nosotros. Y eso es lo que realmente evangeliza. Por eso Jesús les decía cuando los enviaba a sus discípulos, quédense en un solo lugar y coman lo que les den. Es decir, el primer paso es hacer que el otro me acoja en su casa, que me abra las puertas de su casa. ¿Por qué? Luego dice Jesús, porque el que lo recibe a ustedes, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe a aquel que me ha enviado. Esto es ser sacramento. Que en nuestras acciones, en nuestras expresiones, en nuestras vidas, en nuestros gestos, se manifieste Dios, se manifieste Cristo, se manifieste la acción del Espíritu Santo. Por eso, esto nos debe ir llevando a repensarnos como comunión, justamente en este tiempo de la sinodalidad. Por eso decía Jesús, en esto los van a reconocer como mis discípulos, que se aman, es decir, que sirven. Y el servicio no brota por una iniciativa nuestra o porque me lo proponga, sino por la acción del Espíritu Santo que habita en nosotros. Por eso San Pablo decía, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. El amor es el Espíritu que se manifiesta en nosotros.
Entonces, a partir de esto, en el capítulo segundo, Vaticano II va a hablar del perfil del pueblo de Dios. Y me gustaría leérselos, sobre todo es el número 9, el segundo párrafo, que es donde Vaticano II delinea este perfil del pueblo de Dios. Dice, este pueblo mesiánico tiene por cabeza a Cristo, que fue entregado por nuestros pecados y resucitó para nuestra salvación. Y teniendo ahora un nombre que está sobre todo nombre, reina gloriosamente en los cielos. La condición de este pueblo es la dignidad y la libertad de los hijos de Dios, en cuyos corazones habita el Espíritu Santo como templo. Tiene por ley el nuevo mandato de amar como el mismo Cristo nos amó a nosotros. Y tiene en último lugar como fin dilatar más y más el reino de Dios, incoado por el mismo Dios en la tierra, hasta que al final de los tiempos Él mismo también lo lleve a su perfección, cuando se manifieste Cristo, vida nuestra, y la misma criatura sea liberada de la servidumbre de la corrupción para participar de la libertad de los hijos de Dios. Este pueblo mesiánico, por consiguiente, aunque no incluya a todos los hombres actualmente y con frecuencia parezca una grey pequeña, es sin embargo para todo el género humano un germen segurísimo de unidad, de esperanza y de salvación. Cristo, que lo instituyó para hacer comunión de vida, de caridad y de verdad, se sirve de él como instrumento de la redención universal y lo envía a todo el universo como luz del mundo y sal de la tierra. Fíjense bien el perfil que propone del pueblo de Dios. Primero, este pueblo tiene por cabeza a Cristo. Por eso, una de las imágenes que nos ayuda a comprendernos como iglesia es que somos el cuerpo místico de Cristo. Pero dice, ¿cuál es la condición que nos hace ser insertados en este pueblo? El bautismo, que nos da la dignidad más grande, fuera de la cual no hay otra, ser hijos de Dios. ¿Cuál es la ley que debe vivir o la ley que regula la vida de los cristianos? El mandamiento del amor. ¿Cuál es la misión de este pueblo? Dice, dilatar más y más el reino de Dios. En otras palabras, es que con nuestra acción o con la acción de la iglesia, los hombres reconozcan que Dios es su Padre y reconociéndolo como Padre, vivir como hijos de Dios. ¿Y hacia dónde camina este pueblo? Hacia la plenitud, hacia esa unidad que solo será cuando lleguemos a la Jerusalén celestial, a esa unidad plena, donde seremos un solo pastor y un solo rebaño. Por lo tanto, dice, aunque ahorita no seamos un solo pastor y un solo rebaño, somos el germen segurísimo de unidad, de esperanza y de salvación. ¿Y cómo se logra esto? Dice, pues en la comunión de vida, de caridad y de verdad. Entonces, cuando el Espíritu Santo comienza a hacer esto, seremos de verdad sacramento universal de salvación. Por lo tanto, seremos sal y luz de la tierra. Y fíjense cómo estas dos imágenes son muy bonitas, porque las dos, tanto sal y luz, nos hablan de algo o de una cosa que no se manifiesta a sí misma, sino que sirve de instrumento para manifestar a otro. Por ejemplo, la sal. Si ustedes le ponen la sal justa al alimento, pensemos en un mole, cuando nos dicen a quien comió el mole, ¿verdad? No nos va a decir, oye, qué buena te quedó la sal, sino, qué bueno te quedó el mole. Qué sabroso disfrutar este mole. ¿Y qué es lo que hizo disfrutar ese mole? La sal, que ya no aparece, pero que está ahí. Pero hace que disfrutes de esa comida. De hecho, si la sal es excesiva, ya no se puede comer. Si la sal es nula o no existe, tampoco se puede comer ese alimento o no se disfruta. Lo mismo la luz. No se enciende un foco para alumbrar al foco, o una lámpara o una vela para alumbrar a la vela, sino para alumbrar a los demás. Bueno, pues así es como nos tendremos que
comprender como iglesia. Es decir, que en nosotros se manifieste la presencia de otro. Por lo tanto, algo que recupera Vaticano II es el sacerdocio común. Por lo tanto, la misión de la iglesia no se hace al llanero solitario, sino que la misión de la iglesia es o se realiza en la totalidad del pueblo de Dios. ¿Y qué es lo que nos hace unos? La dignidad de ser hijos de Dios. Por lo tanto, esa dignidad nos hace capaces de ejercer el sacerdocio único de Cristo. Y es algo que recupera Vaticano II. De modo que la acción de la iglesia brota de nuestro ser sacerdotes, todos los bautizados. Pero este ejercicio sacerdotal se realiza de dos modos, en el sacerdocio común y el sacerdocio ministerial. Pero hay que tener en cuenta una cosa, el sacerdocio ministerial estamos todos, los presbíteros, los obispos, los diáconos, los laicos, los religiosos, todos participamos de ese único sacerdocio. Por eso aquí viene a colación aquella frase de San Agustín: para ustedes soy obispo y con ustedes soy cristiano. Y él mismo lo dice, y me glorío más de ser cristiano y redimido con ustedes. Entonces, esto lo recupera en el número 10. Dice Vaticano II: Cristo, Señor Pontífice, tomado de entre los hombres, de su nuevo pueblo hizo un reino de sacerdotes para Dios su Padre. Los bautizados, en efecto, son consagrados por la regeneración y la unción del Espíritu Santo como casa espiritual y sacerdocio santo, para que por medio de toda obra del hombre cristiano ofrezcan sacrificios espirituales y anuncien el poder de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, la iglesia somos un pueblo sacerdotal, como lo dice el Apocalipsis, que es lo que cita el Vaticano II o la Lumen Gentium. Todos participamos del único sacerdocio de Cristo, porque podemos ofrecer sacrificios espirituales y podemos anunciar el poder de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, fíjense, de aquí justamente brota la ministerialidad de la iglesia. ¿Por qué? Porque la forma en la que se manifiesta el único sacerdocio de Cristo es en el servicio. Porque así se manifestó Cristo. Si nuestra vida es, como también dice San Pablo, hasta que Cristo se forme en nosotros, ¿cuál es la forma que adquirió Cristo? La forma del esclavo. No hizo alarde de su categoría de Dios, sino que se anonadó, se abajó asumiendo la condición del esclavo, la forma del esclavo. Pues si nosotros participamos de ese sacerdocio, la manera en que se manifiesta es en el ministerio, en la ministerialidad de la iglesia. ¿Y qué significa ministerio? Servicio o diaconía. Y de aquí se funda todo. Entonces, aquí es voltear a ver a Cristo, porque Él no vino a ser servido, sino a servir, como escuchamos en Mateo 20, 28 o en Marcos 10, 45. Pero también la imagen que a mí me llama mucho la atención y me parece que es fuerte porque ahí lo realiza. Recordarán el momento en que Jesús se pone a lavarle los pies a sus discípulos. De veras asumió la condición del esclavo. Y es algo muy fuerte porque es Dios el omnipotente, el que todo lo conoce, el que ha creado el cielo y la tierra, que se pone al servicio del ser humano, que se vuelve su esclavo. Puede ser que choque porque luego pensamos a Dios, ¿verdad? Así como el majestuoso, el omnipotente, el grande, el que nadie puede ver y seguir viendo. Pero en Cristo y en ese momento
se volvió nuestro esclavo, se volvió nuestro servidor. Dios se pone al servicio de la humanidad. Eso es algo tremendo y bellísimo. Porque entonces nos hace pensar que el ejercicio del sacerdocio de Cristo, sacerdocio común y sacerdocio ministerial, se ejerce en el servicio, no en el poder. De hecho, Vaticano II también dice, ¿verdad? Porque había una contraposición, había quienes querían contraponer jerarquía y carisma. Y en cambio el Vaticano II lo dice, Dios ha dotado de dones jerárquicos y carismáticos a la iglesia. Pero jerarquía creo que siempre la entendemos como jerarquía de poder o de una dignidad mayor. No, es jerarquía de servicio, que es algo que nos ha costado trabajo entenderlo en la iglesia. Y pienso que ahora con el Papa Francisco estamos en una nueva etapa de la recepción del concilio, porque justamente eso es la sinodalidad, la relación que existe en este pueblo sacerdotal. Y otra vez, Vaticano II, en el número 10, Lumen Gentium 10, en el segundo párrafo, dice lo siguiente, y me parece que esta es la clave para entender la relación que existe en los diversos ministerios y para entender la sinodalidad. Dice, el sacerdocio común de los fieles y el sacerdocio ministerial o jerárquico, aunque diferentes esencialmente y no solo en grado, se ordenan sin embargo el uno al otro, pues ambos participan a su manera del único sacerdocio de Cristo. Lo primero que dice Vaticano II es que hay una diferencia de esencia y no tanto de grado. Es decir, con esto, Vaticano II está clausurando la visión piramidal de la iglesia. Como si arriba, ¿verdad? La visión piramidal era arriba el Papa y luego los cardenales, los obispos, los presbíteros y todo el pueblo. Que a mi forma de ver tampoco está cambiando la pirámide. Ahora van arriba los laicos y hasta abajo el Papa. Sino que me parece que la imagen, si la podemos ver en una imagen geométrica, pues sería la elipse, que son dos focos que se interactúan. Entonces, lo primero que está diciendo es que no es cuestión de poder, no es cuestión de quién tenga más dignidad que otro, no, todos somos iguales delante de Dios porque todos somos sus hijos. Y dice, hay una diferencia de esencia y no solo de grado, porque el grado más bien se refiere al sacerdocio ministerial, ¿verdad? El primer grado del diácono, segundo grado del presbítero, tercer grado del obispo, que bueno, eso sería una cuestión aparte, de ver cómo también el sacerdocio ya no son grados jerárquicos, sino modos de participación en el ministerio sacerdotal. Pero bueno, ese es otro punto. Lo que primero tenemos que distinguir es que el sacerdocio común y ministerial son diferentes esencialmente, primero, por de dónde provienen. El sacerdocio común proviene del bautismo. El sacerdocio ministerial proviene del sacramento del orden. Pero fíjense, Vaticano II le da precedencia al sacramento del bautismo, al sacerdocio común. De hecho, si no existe el sacerdocio común, el sacerdocio ministerial tampoco. O no tiene sentido si no es por el sacerdocio común. Por lo tanto, del bautismo brota una condición de vida. Somos todos hijos de Dios. Y el Vaticano II lo dice, desde el Papa y los obispos hasta los últimos laicos. Y entonces, bautismo, una condición de vida. Sacerdocio ministerial, una función dentro de la iglesia. Esto puede chocar un poco, pero es una función. La primera y principal. No estoy diciendo que el sacramento del orden no haya una transformación ontológica, sino que hay una transformación, pero para esta función.
¿Y cuál es la función principal? Que aquí lo dice Lumen Gentium 10. La función principal del sacerdocio ministerial es servir al pueblo siendo signo de la mediación de Cristo. Por eso Vaticano II usa más bien la fórmula que actúa en la persona de Cristo. Ya no tanto lo de alter Christus o ipse Christus, sino in persona Christi. Actúa en la persona de Cristo. Entonces aquí, por eso digo, se clausura esa visión piramidal y más bien hablamos de una elipse, donde hay una circularidad entre sacerdocio común y sacerdocio ministerial. Dice, se relacionan el uno al otro. Y el sacerdocio ministerial está al servicio del sacerdocio común, siendo signo de la mediación de Cristo. Entonces, fíjense, de aquí brotan los ministerios en la iglesia. Entonces tenemos ministerios ordenados, los que brotan del sacerdocio, y hay ministerios que se les puede llamar ministerios instituidos o de hecho, que son especialmente los ministerios laicales. Bueno, ministerio ordenado, pues viene del sacramento del orden, el ministerio que realiza los obispos, los presbíteros y los diáconos, brotan de su sacramento. ¿Y cómo se ejerce ese ministerio? En lo que se le llama el triamúnera, las tres funciones: predicar, santificar y guiar al pueblo de Dios. El obispo a su modo, el presbítero a su modo, el diácono a su modo, ¿verdad? Pero están entonces los ministerios que llamamos ministerios laicales. Entonces, ¿cuál es el origen de los ministerios laicales? El origen está en el bautismo. Muchas veces, y así se ha visto, y creo que es un paso que tendríamos que dar, que los ministerios laicales se han visto como ministerios de suplencia. Lo que no puede hacer el padre o el obispo o el diácono, entonces se lo encargamos a los laicos. Como si fuera una delegación, como si fuéramos una especie de empresa, ¿verdad? Entonces, donde no llega el jefe, pues mandamos a alguno de los empleados, ¿no? En realidad, el paso que tenemos que dar a partir de Vaticano II es que los ministerios brotan de nuestro ser bautismal. ¿Qué es lo que realiza la iglesia? Lo reconoce. Reconoce que hay un ministerio. Entonces, ministerio también tiene que ver con vocación. Entonces, la iglesia, cuando instituye un ministerio, es porque está reconociendo la vocación de este bautizado para realizar o ejercer este servicio dentro de la comunidad. Y entonces, dentro de los ministerios instituidos, pues tenemos, por ejemplo, el lectorado, el acolitado. Tenemos ahora con el motu propio del Papa Francisco Anticum Ministerium, que ha instituido el ministerio del catequista. Y tenemos, como lo prevé el derecho canónico, los ministros extraordinarios de la comunión. Pero una cosa que queda como para meditarlo, para reflexionarlo, para recuperarlo es, primero esto, estos ministerios brotan de nuestro ser bautismal. La iglesia, ¿qué hace? Solo reconoce que hay una vocación auténtica para desempeñar estos ministerios que por otro lado son para edificar la iglesia. Y creo que este es un criterio básico para distinguir un auténtico ministerio, un auténtico carisma. Si de verdad está para edificar la iglesia, para la comunión. Ya cuando la cosa es pensar en sacar un fruto para mí o quererme sentir más que los demás, la cosa ya no funciona. Por eso el Papa Francisco en el motu propio, Anticum Ministerium, dice que es un ministerio laical. Quiere decir que un reconocimiento de esto no es que queramos clericalizar a los laicos, ¿verdad? Sino que es reconocer una auténtica vocación. Y de hecho es lo que insiste el Papa en el motu propio, ¿verdad? El ministerio del catequista, que es antiguo, o el ministerio de la catequesis, pues claro que le corresponde en primer lugar al obispo. Pero también hay muchas personas que han sido llamadas para seguir
transmitiendo la fe de manera más orgánica, y que ha habido muchos sacerdotes y religiosos, pero también tenemos un montón, bueno, muchísimos laicos que han desempeñado este ministerio a lo largo de toda la historia de la Iglesia. Entonces el Papa aquí ha reconocido que es un ministerio, una vocación suscitada por el Espíritu. Entonces no es por ejemplo, el ministro extraordinario, el lector, el acólito o el catequista. No son ministerios de suplencia, sino realmente ministerios que manifiestan la sinodalidad de la Iglesia, que manifiestan que la acción misionera no se realiza al llanero solitario, sino en comunión, en sinodalidad. Porque todos en nuestra vocación y misión ejercemos el sacerdocio de Cristo. ¿Y dónde está basado esto? Pues es en San Pablo, ¿verdad? En 1 Corintios, cuando habla de la diversidad de dones, de la diversidad de carismas. Y también en el Cántico del Amor, cuando hace una exhortación a la comunidad a no andarse peleando de quién es el más importante. Y yo pienso que esta es como, ¿cómo decirlo? Como la enfermedad que más ataca la sinodalidad, la lucha de poder, que hoy incluso a nivel cultural, ¿verdad? Se habla del empoderamiento. Para mí esto es muy peligroso, porque entonces el poder es a ver quién está por encima del otro, quién domina al otro. No se trata de esto, se trata de servir. Entonces, para que haya una verdadera sinodalidad, necesitamos recuperar los ministerios justamente como servicio. El ministerio pastoral de los obispos, de los presbíteros y los diáconos tiene que dar un paso de no pensar un ministerio de dominio o de poder, donde yo soy el que manda y los demás, los laicos, simplemente obedecen. No. Se trata más bien de un ministerio realmente de servicio, que implica escuchar, que implica dialogar, para que haya una verdadera circularidad. No se trata tampoco de hacer una democratización. Ahora dejar que todos hablen y ya nomás el obispo o el padre o el párroco manifieste el deseo de todos. No, se trata de un diálogo recíproco, una circularidad. Porque también el obispo, el padre y el diácono son parte del pueblo de Dios. Entonces, por eso siempre va a ser, la comunión será esto, escucharnos, dialogar, escuchar la enseñanza o la predicación de nuestros pastores, pero también como pueblo dialogar, hablar, manifestar lo que nos proviene de ahí, para que también los pastores, ahora escuchando al pueblo de Dios, ir manifestando qué es lo que el Espíritu quiere. Un ejemplo de esto ha sido la declaración del dogma de la Asunción. Si lo vemos bien, el dogma de la Asunción no está escrito, mejor dicho, el hecho de que María haya sido asunta al cielo no está escrito en la Biblia, ni en los evangelios no está. Pero ¿por qué creemos que María fue asunta al cielo en cuerpo y alma? Por lo que el Espíritu Santo ha inspirado en todo el pueblo para decir que realmente María fue asunta al cielo. Entonces, ¿qué hizo el Papa entonces? Escuchar al pueblo, ponerse también a la escucha, dar sus enseñanzas, pero recoger lo que el Espíritu Santo había suscitado en el pueblo y ahora manifestarlo a toda la iglesia. Que María, terminado el tránsito natural de su vida, fue asunta al cielo en cuerpo y alma. Y esto es algo que creemos porque es el Espíritu Santo quien lo ha manifestado. Entonces, me parece que estamos en un momento muy importante, una nueva recepción del Vaticano II, y que entonces para hablar realmente de sinodalidad tenemos que recuperar la ministerialidad, el servicio, volver a contemplar a Cristo, que se anonadó, que tomó la forma de esclavo, que se puso al servicio nuestro, para ahora nosotros, unidos a Él,
ponernos al servicio de nuestros hermanos. Y entonces valorar, ¿verdad? Quien es ministro extraordinario de la Eucaristía, o que ahora que sea ministro eh, en el catecismo, etcétera, pues es recuperar entonces la dimensión vocacional. Es el Señor quien nos llama. Es el Señor quien nos invita a juntos hacerlo presente en medio de los hombres. Pues esto les invito pues a pedirle al Señor, a pedirle a la Virgen María que nos ayude a ser esos discípulos y misioneros en comunión. Y yo quiero insistir que esto no se dará solamente porque nos lo propongamos o porque estudiemos, sino en la medida en que dejemos actuar al Espíritu, porque Él es el amor del Padre y del Hijo. Él es el que los diversos dones y carismas los hace ser uno. Pues les invito pues a pedirle esto al Señor, que a todos, sacerdocio común y sacerdocio ministerial, nos ayude a entendernos realmente como todos ser pueblo. No los laicos solamente no son el pueblo, los religiosos solamente no son el pueblo, los padres no son solos, no son el pueblo, sino toda la totalidad de los creyentes en Cristo, de los bautizados, de los hijos de Dios. Por eso quisiera concluir con aquello que diría el Papa Pablo VI. Hay que recuperar o redescubrir la felicísima realidad de ser bautizados, porque con ellos hemos sido transformados, regenerados en hijos de Dios. ¿Y cómo se manifiestan los hijos de Dios? Pues viviendo como Cristo. ¿Y cómo vivió Cristo? Asumiendo la condición del esclavo, del siervo, poniéndose al servicio de los demás. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Muchas gracias.